recuperados, los viajeros. Bienvenidos a la clase, muchachos. Hoy terminamos mediante el Evangelio de Juan. Nos extendimos más de lo debido, pero bueno, en tiempos de COVID todo se perdona. Lo que debía ser 6 meses, me parece que estuvimos casi 8. Pero bueno, vamos a echarle la culpa al COVID, a la Navidad, que está por el medio, y eso se van introduciendo semanas atrás. Pero hoy sí, Dios mediante, acabamos el Evangelio de Juan. Y no exactamente la semana que viene, pero para que sepan, el libro que sigue ahora es Job. Estamos al Antiguo Testamento, el libro de Job. No voy a adelantar nada para descubrirlo cuando demos la introducción al libro. Un libro extenso, un libro intenso, extenso y con enseñanza, por supuesto. Y si pudiéramos un adjetivo sin que vamos miedo, como así, como un poquito medio que enigmático. Hay cosas ahí pero vamos a estudiarlo. En este plan, recuerden, de 9 años estudiar la Biblia completa. Ya estamos casi terminando. Jóvenes, estamos ya en los finales del Evangelio y brevemente, recuerden lo de la semana pasada porque muchos de ustedes no estaban. Habíamos dejado la clase anterior, la crucifixión. Habíamos dejado cuando Jesús lo bajan de la tumba, lo entierran allí lo ponen allí en un sepulcro nuevo, no había usado. Y la semana pasada, entonces, vimos qué es lo que pasa el primer día de la semana. Hablamos de las diferentes teorías, de las diferentes ideas que hay sobre la resurrección, que si fue un desmayo, que si se robaron el cuerpo, que si estaban en la tumba equivocada. Fuimos muy brevemente desmontando cada una de ellas y vimos entonces la semana pasada y da pie entonces al estudio de hoy algunos personajes bíblicos, muchachos, que interactuaron con la resurrección de Cristo y que fueron testigos presenciales de lo que sucedió ese primer día de la semana. Una de ellas fue María Magdalena. Nos menciona el Evangelio de Juan que va María Magdalena al sepulcro y les comenté la semana pasada y he seguido esta práctica en estos estudios finales, porque aunque estamos estudiando la vida de Jesucristo y los eventos según nos narra el evangelista Juan, hay cosas que yo les he insertado en otra letra ahí, un poquito distinta de color y eso. ¿Qué es lo que nos dice nosotros el evangelio? Porque si nos atenemos hacia Juan y vemos que María va dice como está oscuro el sepulcro, y si de pronto recordamos la lectura de Lucas, y dice que las mujeres fueron al sepulcro. Y sin embargo, Juan nos dice por aquí María Magdalena. Jóvenes, para ver la historia completa, la foto completa, hay que ir sacando de aquí y de allá. María Magdalena va, las mujeres van al sepulcro, Magdalena era una de ellas. Por ahí viene el café. Estamos acá. Muchachos, tomen café y había unos pasteles por ahí también que trajeron. ¿El niño lo llevó? No, yo pensé que lo había regalado y lo había quitado de nuevo. Unos pasteles que compraron fresquitos y entonces también coman pasteles y lo van a traer ahora. Miren, muchachos, y una de ellas que interactúa allí con Jesucristo es María Magdalena. Y pusimos algunos subtítulos de cómo la fe de estos personajes pasó por diferentes etapas. Como la fe de nosotros puede pasar por diferentes etapas. La fe de María estaba eclipsada. Conforme en un eclipse, ¿qué es lo que pasa? Que hay un objeto celeste, ¿no es así? Que se interpone y entonces vemos de pronto que de pleno día el sol puede ser que se oscurezca o puede ser que en la noche esté brillando la luna y de pronto la luna decrezca porque hay algo que está interrumpiendo allí, que nos llegue toda su luz, todos sus rayos. Jóvenes, así pasó por ejemplo con María Magdalena, triste, llega al sepulcro. Habían cosas que estaban agobiando, que estaban aplastando su fe. A veces cuando vienen cosas a nuestra vida que hace que nuestra fe esté eclipsada. Aquí nuestra hermana acaba de pasar por una experiencia de salud tremenda. No estoy diciendo que la fe de Maite aquí ha estado eclipsada, ni mucho menos. Yo no lo sé. Pero, por ejemplo, cuando uno pasa una experiencia de enfermedad y así grande, ¿no? Y delicada como esta, jóvenes, es de humanos que nuestra fe, tenemos un objeto delante, que está allí como que impidiendo que llegue en toda su fuerza y en toda su plenitud allí la bendición del Señor, la plenitud del Señor, no por falta de fe exactamente, sino porque estamos en una situación que nos está robando
Por ejemplo, en este momento la enfermedad te puede robar la paz, la salud está quebrantada, se afecta a la familia. Así jóvenes estaba María Magdalena cuando entra al sepulcro. Pero hubo otros, esto es recuento, esto lo vimos en detalle la semana pasada, hubo otros donde dice, jóvenes, miren, la fe comenzó a amanecer. En esta foto que les he puesto ahí es una foto de Jerusalén real y el sol saliendo en Jerusalén. Conforme se estaba levantándose, se levanta ese sol en Jerusalén. Pensemos que quizás el primer día de la semana también se levantaba este sol allí en Jerusalén. Y dice que llegaron Pedro y otro discípulo, Pedro y Juan, llegaron al sepulcro. Y miren jóvenes, también ellos estaban preocupados, también estaban turbados como María Magdalena. Y dice que llegaron, y fíjense que en nuestras Biblias en español dicen que vio, pero yo les puse ahí en otro color, que el ver ese en griego significa que hubo varios grados, varios tipos. El primero que entra se asomó y vio. Aquí no hay nadie. El segundo dice que miró más atentamente. Es el mismo vio en nuestro español, pero sin embargo se detalló un poco más. Y dice que el último entonces vio que tenemos es que ya hubo comprensión. Y dice, le pone ahí el evangelista en el versículo 8, y entonces creyó. La fe que venía quizás también tambaleándose de estos dos discípulos, que venían confusos, que venían miedosos. Recuerden que los discípulos que hicieron cuando crucifican al Señor, ¿cuál fue la reacción? Salieron huyendo, como hubiéramos salido nosotros también, nos hagamos los valientes. Hay un dicho por ahí muy criollo y muy real que dice que más vale que aquí corrió que aquí murió. Así que nadie tema ante un peligro salir corriendo. Contra los romanos, jóvenes, contra los romanos no había, no era cuento entre a los romanos y a los líderes judíos. Porque fíjense que ahí contra Jesucristo se confluyeron la fuerza política y el poder de Roma militar y la fuerza religiosa que eran tremendamente fuertes en Jerusalén. Así que el huir, yo también me hubiera mandado a correr. Y a lo mejor no hubiera ido ni el primer día de la semana. Me hubieran visto el pelo el día 50 de Pentecostés. Así que miren, ellos llegaron, pero la fe comenzó a crecer en ellos. Porque vieron cosas y de forma inteligente se dieron cuenta. Les puse ahí, por ejemplo, una cosa, un detalle, como que todo estaba muy organizado allí. Ningún ladrón roba un cuerpo y dejaba sudario y todo en su lugar. Joven, también miren, les puse, miren este texto de transición que tiene que ver los salmos con esto. En la noche hay llanto, pero por la mañana llegarán los gritos de alegría. Jóvenes, no siempre es noche. La noche no es eterna. Hay un lugar en la tierra donde las noches son muy largas. ¿Cuál es? ¿Dónde? En los polos. En los polos. Mientras más alta es la latitud, están muchos meses de oscuridad. Y miren, jóvenes, en nuestra vida y en nuestra fe podemos estar pasando por momentos de oscuridad, pero va a llegar la mañana de la alegría. Y puede ser que tengamos el llanto y las lágrimas corran en un momento, pero va a haber un momento donde el sol va a salir. Lo creemos, y va a haber un momento donde ese llanto se va a cambiar en alegría. Y dice ahí, jóvenes, porque la fe podía estar eclipsada, podía haber cosas que la estaban nublando, la estaban estorbando, la fe podía empezar a crecer en unos discípulos temerosos, y la fe entonces, jóvenes, también llega un momento donde brilla. Dice que María se queda afuera llorando, y de pronto ve a dos ángeles, esos dos ángeles mismos que nos dice Lucas. Porque lloras, mujer? Es que se han llevado al cuerpo del Señor, no sé dónde lo han puesto. Y de pronto dice el escritor bíblico, muchacho, que se le paró al lado, ¿quién? El mismo Jesús. Y dice que no sabía que era él. Y la palabra amante de su maestro le dijo, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Miren, esta palabra la hemos oído muchas veces nosotros también del Señor. Cuando estamos tristes y llorosos. Y cuando a veces no sabemos qué estamos buscando, porque a veces andamos en la vida, miren, que no sabemos qué puerta tocar y a dónde dirigirnos, la palabra del Señor llega. Y puede ser que haya veces, en este caso, como María, que ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a María? Inicialmente, que no se dio cuenta. A veces nos está hablando el Señor y no nos damos cuenta que es su voz que nos está hablando. Y los problemas hacen más ruido que la voz amorosa del Señor. Pero el Señor se manifiesta. ¿A Elías cómo se le manifestó? Sí, como así. Un silbidito que nadie hubiera pensado. Ahí estaba el Señor. Pero también el Señor estaba en la tormenta y estaba en el relámpago.
y estaba en el terremoto. Así que, jóvenes, no deja de asombrarnos el Señor. Y hubo un momento, ¿qué escena más hermosa esta? Donde a la palabra cuando oye a su maestro decirle María, ¿en qué tono lo ha dicho? Eso es especulación mía. ¿En qué tono lo ha dicho el Señor ese María? Que ella se dio cuenta, era su maestro. Creo que estaba llorando y él llegó con su voz suave. Sí, sin embargo, le había dicho primero, porque llora mujer a quien buscas. Y cuando le dijo María, dice que ella, como decía, que volvió en sí, dice, y fue a darle la noticia a sus discípulos. Ya no era esa María temerosa, miedosa, que llegó al sepulcro. Ahora era una María que salió corriendo. Y fíjense que el escritor pone ahí con exclamación, he visto al Señor. Y comenzó a contar lo que había visto. ¿Es bueno llorar? Como María lloraba, si tienen que llorar mucho, pero no se revienten, por favor. El llanto es un mecanismo perfectamente natural. Sí, Jesús lloró también. Así que no se cohíban de llorar, ni tampoco estén por todos los rincones llorando. Con cordura, déjame la lagrimita con cordura, por favor. Y dice entonces que el primer día de la semana hay una de las primeras apariciones, o la primera aparición del Señor a sus discípulos. Dice que estaban a puerta cerrada porque tenían temor. Y dice que Jesús se puso en medio de ellos. ¿Y cuál fue el saludo? Dos veces los saludos con la misma palabra. Jóvenes, el Señor sabe lo que más necesitamos. A veces nosotros nos creemos que la necesidad nuestra puede ser esto o la otra. Sin embargo, descansemos en el Señor, que Él sabe lo más necesario para nosotros. Lo más necesario para estos discípulos temerosos y escondidos era paz. Comprender lo que era la paz del Señor. Esa paz que había en el discurso de hace unos días atrás, había dicho que era de qué tipo. ¿Recuerdan las palabras finales, la despedida final del Señor antes de Getsemaní? ¿Cómo les digo? Que mencionó el tema de la paz. Le estoy dando la paz, pero no es la misma paz que el mundo tiene. Por tanto, ¿qué les digo? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Y la segunda parte, no se turben, ni tengan miedo. No, eso lo tengo yo porque es Reina Valera. Yo se lo digo en Internacional. Y recuerdo lo que dice en Internacional. Miren, jóvenes, y dice ahí que en esa primera aparición del Señor faltaba un discípulo. ¿Quién era? Tomás. ¿Por qué Tomás no estaba ahí? Porque estaba donde no debía estar. ¿Dónde y dónde estaba Tomás? Trabajando. ¿Tendría Tomás más miedo que los demás? A veces, miren, en los grupos hay uno más miedoso que el otro. Una vez nosotros fuimos a Niagara Falls, a Cataratas del Niágara. Y esto es un pequeño comercial turístico. ¿Sabes? Que siempre le pongo un elemento de, si van a las cataratas, traten de ir a la parte canadiense, que es la más pintoresca, aunque la parte americana también está bonita. Y cuando fuimos a la parte canadiense, allí hay como un pueblecito, un town, que uno hace muchas cosas. Entre ellas, nunca lo habíamos hecho, íbamos con una pareja aquí en la iglesia y sus hijos, y nos metimos en una casa de esa como de horror. Pero cuando entramos a la casa de horror, nos advirtieron, hay 3 niveles. El más suave, el intermedio y el peor. Cualquier escoger, él y la más chiquita. Digo, bueno, si llegamos hasta aquí y ya nos hicimos de valientes, nosotros y los que iban con nosotros, no vamos a coger el menor. Pero tampoco nos dimos de valiente y vamos a coger el peor, damos la intermedia. Nos metemos en aquella casa oscura intermedia. Ahí, en ese tipo de casos, a usted le aparece cualquier cosa. Lo mismo una mano, que un grito, que un tiro. Eso es pasillos oscuros. Eso hagan lo que sea una vez en la vida. Pero lo que les digo, que siempre hay uno más miedoso que otro. Siempre hay uno más miedoso que el otro. Estábamos caminando y de pronto llegamos a un pasillo oscuro y se veía así como una penumbra hacia allá. No sabíamos lo que iba a pasar cuando pasamos por aquella penumbra. ¿Y qué decidimos? Todo el mundo agarrándonos del otro. ¿Quién era el primero de la fila? No, yo no era el primero. Yo no era el primero, yo era como de segundo. Pero de pronto veo una mano que yo no conocía aguantándome. Y cuando miro para atrás, había unos turistas, unos indios. Dijeron, bueno, en este trencito nos vamos nosotros. Hasta que, por cierto, cuando pasamos por aquella puerta, no sabía, salió de aquella oscuridad un disparo, ¡pum! Un tiro, que todo el mundo empezó a dar gritos y a correrse ha dicho. Miren, jóvenes, ¿tendría Tomás más miedo que los demás? No sabemos. Pero Tomás no estaba ese día y se perdió la bendición de tener el primer encuentro con el Señor. Y dice, fíjense, jóvenes, que los discípulos le estaban diciendo a Tomás, hemos visto al Señor.
La misma palabra que había dicho María Magdalena a ellos. Y dice la Biblia que Tomás respondía, mientras no vea la marca de sus clavos y meta las manos y meta mi dedo mi mano en su costado, no lo creeré. Estaba tomando la actitud Tomás de no creer. Y jóvenes, miren qué pasa. Dice que a la semana siguiente, una semana más tarde, vuelve a aparecer el Señor entre sus discípulos y ahí sí estaba Tomás. Y el saludo, jóvenes, se repite de nuevo. Todavía necesitaban. Hay medicinas que hay que tomar varias veces, ¿sí o no? Sí. Cuando usted está enfermo, cuando te mandan algo para una infección, ¿qué es lo típico? ¿Qué es lo típico de días que mandan? Amoxicilina. ¿Pero cuántos? ¿7 días? ¿10 días? Como una semana. Ajá. A nadie se le ocurre con una infección así, como decíamos, como un flemón, así como usted tiene esto aquí en eso, dale una pastillita y resolver. A veces tomas la primera y la segunda y crees que resolviste, se me va el dolor, se me bajó. Sin embargo, la pudrición todavía no ha acabado de adentro. La medicina, sí, por eso dicen 7 días, 10 días. Jóvenes, la medicina, el saludo, tenía que repetirse de nuevo porque les había saludado 2 veces con paz. Ahora, en la semana siguiente, indiscutiblemente todavía estaban necesitados de paz esos discípulos. Y jóvenes, pero es que ahí estaba Tomás, el que no había estado la semana anterior. Y dice que le dijo, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en el costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Miren qué cuadro más hermoso ese. Tomás metiendo el dedo en el costado del maestro. Jóvenes. Y jóvenes, miren, dijimos en la clase pasada, no fue reprendido Tomás por sus dudas, sino por su actitud de incredulidad. Porque dudas tenemos todos. Aquí en esta clase dudas tenemos todos. O hemos tenido, y si no la han tenido, les vaticino que la tendrán. Pero a veces esta actitud de no creer ya está involucrando mi voluntad o quizás mi terquedad, que no quiero creer y quiero poner elementos allí. ¿Es bueno probar al Señor? Así, en el sentido de que hasta que yo lo vea como quiso Él y meta y mi mano se mete en tus costados, no creo. ¿Hay personajes bíblicos que lo han hecho? Sí. ¿Quién? Gedeón. Miren, Gedeón, el juez Gedeón, valiente Gedeón, le puso la prueba del vellón al Señor. El Señor se la concedió. Pero no tomen eso como regla, ni mucho menos. No estén poniendo a prueba al Señor y Señor dime esto y enséñame lo otro y si tú me lo enseñas yo lo eso. Miren, no hubo gente que vio más milagros y más grandeza y más manifestación del poder del Señor que todos los que estaban allí en Jerusalén y sus alrededores en este primer siglo. ¿Y cuántos creyeron? La minoría. Seguían al Señor, se alumbraban, lo aplaudían, se quedaban maravillados, pero miren, el corazón seguía bajo la incredulidad. ¿Quién vio cosas más grandes que el faraón de Egipto? Los 10 portentos más grandes, las 10 plagas, las 10 poderosas intervenciones del Señor fueron tremendas en Egipto. Y sin embargo dice la Biblia que ¿qué creo que hacía el faraón? Que cada vez endurecía más el corazón. Jóvenes, no fue reprendido por dudar Tomás, porque todos tenemos en nuestra vida momentos de duda, y momentos donde tambaleamos, y momentos donde nos resbalamos, y momentos donde caemos. Pero lo estaba reprendiendo y quiso poner el Señor y quiso cortar de raíz ese peligroso camino cuesta abajo de no creer, y de no creer, y de no creer. Lo cortó y le dijo ahí, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo Tomás, sino un hombre de fe. O como dice la Reina Valera, sino creyente. Y de pronto, jóvenes, dice Tomás, Señor mío y Dios mío, exclama este apóstol. Miren, habíamos dicho la semana pasada que Tomás tampoco no lo tomemos como con Marta. Yo me convertí en un defensor de Marta, de la hermana de Lázaro. Vamos a darle puntos a Tomás. Cuando el Señor dijo que iba a Jerusalén, el único que dijo, vamos contigo y moriremos, fue Tomás. Los demás se quedaron calladitos. El único que tenía, no el único, o que tenía una inquietud, es decir, que eso lo leí en un comentario, hermano, que dice, Tomás era un hombre de inquietudes espirituales grandes, porque el único que en Juan 14 le dice al Señor, pero bueno, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Da pie a la expresión del Señor, es que yo soy el camino. Así que había intereses genuinos en la vida de Tomás, por buscar al Señor.
en un grupo a veces todo el mundo se queda callado y uno levanta la mano y todo el mundo quería preguntar lo mismo que lo que ve. Sí, eso es muy curioso. Miren, jóvenes, pasó de la incredulidad, Tomás, pasó a la fe. Y dice el joven ahí que el Señor le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos. Dichosos los que sí. Los que no han visto y sin embargo creen. Jóvenes, la palabra creer es uno de los pilares del Evangelio de Juan. El creer, el creer, el creer. Más alrededor de 100 referencias, jóvenes, hay a creer. Y miren, jóvenes, cómo dice el evangelista ahora en el versículo 31. 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. Un pequeño por ciento de ellas son las recogidas en este evangelio, en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Nosotros, cristianos ahora de este siglo, tenemos la bendición de que tenemos los 4 evangelios. Y tenemos la forma de estudiar los 4 y, como por ejemplo les he hecho en estas últimas clases, ponerle elementos de lo que dice Lucas y lo dice Marcos, lo que dice Mateo y por supuesto de lo que dice Juan. Pero miren, ya sea que nos centremos en Juan, que da una visión, que tiene un objetivo y que va por un lugar especial, o ya sea que estudiemos Mateo o Marcos o Lucas, jóvenes, esto se ha escrito. Este es el objetivo fundamental del evangelista Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos ¿qué cosa? Vida. Este es otro de los grandes temas del evangelio de Juan. El creer en Jesucristo nos conduce a la vida eterna. El pase de muerte a vida se da cuando creemos en Jesucristo. Jóvenes, no era una simple biografía, no era una simple historia para leer por la noche allí cuando nos vamos a acostar. Hay personas que les gusta leer antes de acostarse porque ¿qué les pasa? Te quedan dormidos. Yo cojo un libro, si yo cojo un libro y lo pongo a darse en la almohada, cuando voy por el tercer o cuarto párrafo, los ojos se ven así, pum, 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 es como si me hubiera tomado un diazepam. Miren, esto no era una simple historia, una simple biografía. Jóvenes, el objetivo era cambiar de muerte a vida. Esos discípulos temerosos ahora tenían valor. Ese Tomás incrédulo ahora era un hombre creyente. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, me remito ahora al principio del Evangelio, tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Se pierde la vida eterna, muchachos, y va a permanecer bajo el castigo de Dios. Cualquiera diría que con este capítulo podíamos cerrar el Evangelio, ¿sí o no? Cualquiera diría, ¿este es el final del Evangelio? No, queda un capítulo más. Y miren qué curioso lo que desarrolla el evangelista en este último capítulo. Y miren, voy a comentar brevemente esto porque ya yo iba a hacer un resumen del libro. Iba a hacerlo, pero ya no voy a hacerlo porque no da tiempo. Va a dar tiempo para terminar el 21, pero no para hacer el resumen. Así que, miren, jóvenes, los grandes temas, ya como colofón final de este evangelio, antes de ver las palabras finales de este evangelio, son la luz, la vida, el amor, la verdad, la relación del Padre y el Hijo que son uno. Estos son temas que el evangelista se encarga de desarrollar. Son, miren, personajes grandes en la fe como Calvino dijo, la llave que abre la puerta para entender los demás evangelios es el evangelio de Juan. Lutero, Juan 3:16, ahí tenemos en miniatura condensado el evangelio. Robertson, que fue también un ilustre escritor bíblico, dijo, el libro más profundo, considero el evangelio de Juan el libro más profundo del mundo. Fíjense, se han dado cuenta, y ustedes muchachos que conocen Biblia y han estudiado los demás evangelios, que la tónica, la forma de desarrollar los temas de Juan difiere totalmente de Mateo, Marcos y Lucas. ¿De qué es profundo? Es profundo. Fíjense que entre Juan 15, 16 y 17, nosotros nos metimos como 6 semanas. Y lo tratamos de exprimir y nos quedó todavía jugo por sacar. Es el libro de los yo soy. Los 7 grandes yo soy del Evangelio están aquí. El pan de vida, Jesús como la luz del mundo, Jesús como la puerta, el buen pastor,
la resurrección y la vida, el camino, la verdad, la vida verdadera. Jóvenes, esto no está en este evangelio. Tiene milagros, esos que están allá arriba, que solamente los cuenta Juan. Entre ellos, por ejemplo, miren, el Lázaro resucitado, el hijo del noble curado, el ciego de nacimiento curado en Jerusalén, que puso ahí en 3 y 2 a los líderes religiosos. Esto no lo menciona ni Marcos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solamente lo menciona Juan. Y llegamos al capítulo 21. Jóvenes, somos pescadores, y vamos a ver qué tipo de pescadores somos. Debemos obedecerle. Después de esto, de estas apariciones que nos menciona el capítulo anterior, dice que Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cuál es el lago de Tiberíades en la Biblia? A ver si os conoce un poquito de geografía bíblica, o los que quieran tirar una piedra de esa muy bien tirada. ¿Cuál es el lago de Tiberíades en la Biblia? Hay un solo lago que menciona la Biblia. ¿Cuál es? Y lo dice mar también. ¿Cuál es? Así se llama mi iglesia en Cuba. Mar de Galilea. Cuando vemos la Biblia, el mar de Galilea, en realidad es un lago. O también lo vemos como lago de Tiberíades. Le habían puesto los romanos en honor a Tiberio. Pero para los judíos era el mar de Galilea. Y dice que se le aparece entonces allí, y dice el evangelista, y sucedió de esta manera. Estaba Pedro, estaba Tomás, el que habíamos visto allí en el capítulo anterior de incrédulo, estaba Natanael, estaban los hijos de Zebedeo, estaban otros 2 discípulos. Y dice que Pedro dijo, me voy a pescar. Y los demás contestaron, nos vamos contigo. Y se embarcaron a pescar. Y dice la Biblia, muchachos, que esa noche no pescaron nada. ¿Cuál era el oficio de Pedro y de la mayoría de esos discípulos? No todos eran pescadores, pero la mayoría eran pescadores. A ver, ¿recuerdan un discípulo que no era pescador? Mateo. Mateo, ¿qué se dedicaba? A los taxis, el tipo que recogía impuestos, que la gente le tenía a toda persona que recoge impuestos, no es amigo de nadie. Miren, jóvenes, resulta que ¿qué hacía Pedro pescando? El Señor en Lucas 5 lo había visto también pescando una vez a él y a algunos de ellos. ¿Y qué le dijo? A partir de ahora pescarás. Vengan, salgan de este negocio de la pesquería, que ustedes van a ser ahora pescadores, pero lo que su negocio es pescar hombres ahora, les digo. Y sin embargo ahora dice que Pedro volvió a su antiguo oficio. ¿Por qué? ¿Qué creen de esto? ¿Bien o mal por Pedro? El Señor le había dicho que dejara la pesquería y que se convirtiera en pescador de hombres. Quizás algún momento de incertidumbre, por necesidad, tendrían, era su diario vivir para poder comer. Mire, jóvenes, no culpemos a Pedro y los demás. A lo mejor hacía falta dinero en ese momento. A lo mejor como parte de la tristeza, de las ciertas dudas que tenían después de esos acontecimientos, dijeron, bueno, lo que sabemos hacer es pescar, vamos a pescar. Pero estaban perdiendo de vista, quizás, no estoy culpando ni diciendo que sí ni que no, quizás el Señor les había llamado a una tarea mayor. Y en este momento diríamos que quizás habían quitado un poco la vista de esa tarea mayor y estaban volviendo a lo que eran antes. Y jóvenes, dice que esa noche no pescaron nada. ¿Han hecho ustedes alguna vez una tarea? ¿Se han enfrentado a algo y no han visto resultados? Qué triste dedicarle tiempo y esfuerzo a algo y después usted lleva tiempo y rato en eso. Llega un punto que está como cuando empezó. Así les pasó a ellos. Noche, tira, pesca, tira. Yo no soy pescador ni me gusta pescar, pero si después de una noche de tirar el anzuelo, y tirar el anzuelo, y usted no saca ni una sardinita, eso debe ser algo medio frustrante, me imagino que debe ser. Dice que no pescaron nada, pero de pronto Jesús, levantándose el día, dice que se paró en la orilla. Pero los discípulos no se daban cuenta de que era Él. Y de pronto, jóvenes, dice que el Señor les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. ¿Habrían tirado esos discípulos la red hacia la izquierda nada más? También especulativo, pero estoy seguro que después de una noche ya ellos estaban, que a lo mejor se le tiraban al suelo y por eso se pescaban. Si Tomás pescaba a Juan y si Juan pescaba a Pedro, para llegar con algo a la orilla. Pero miren, jóvenes, la diferencia la hizo ahora la intervención del Señor. El Señor, cuando interviene en nuestras vidas, las cosas cambian. Estaban en el mismo lago, estaban en la misma noche, estaban con los mismos peces, y cuando el Señor interviene y ellos obedecen,
y tiran la red a la derecha, me imagino, a lo mejor por su mente pasó, pues si le hemos tirado 1000 veces a la derecha, ¿por qué tirarla a 1001? Miren jóvenes, porque el Señor lo estaba diciendo. Hay que tener fe para estar tirando la red todo el día, después que alguien te diga. Y que después cuando amanece y que ya está frustrado y con deseos de irte, te diga una vez más tirada al mismo lugar que le habías tirado muchas veces en esa noche. Y miren, lo que hasta ese momento, jóvenes, había sido algo sin resultados, a lo que hasta ese momento había sido una noche perdida, se convirtió en una mañana luminosa para ellos. Y dice que lo hicieron y los pescados eran tantos que no podían entonces con la red. Jóvenes, el Señor tiene abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. A veces puede ser que nos dé un pescado, a veces puede ser que nos dé una red llena de pescados. En su mano, lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en que en la mano del Señor está la bendición de un simple pescado o de una red completa. Y se dieron cuenta, y exclama ahí, fíjense, con signo de exclamación, Pedro, es el Señor. Dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Y dice, los otros discípulos lo siguieron en la barca y estaban arrastrando lo que ya no podían con ellos. Miren jóvenes, la diferencia entre ese fracaso de esa noche y ese éxito, la intervención de Jesucristo. Llegó allí, quizás les pasó por su mente la palabra de Juan 15, yo soy la vid, ustedes son las ramas, si se separan de mí, nada pueden hacer. Jóvenes, tenemos que tener presente eso en nuestra vida, separados del Señor, las cosas no van a ir bien. Quizás tengamos momentos pasajeros que creamos que nos va bien las cosas. Quizás a los ojos del mundo podamos estar triunfando y saliendo adelante. Pero jóvenes, a la corta o a la larga, el fruto ese no va a permanecer. Y fíjense, no, por supuesto no estamos aquí acusando de falta de fe, pero fíjense, pero lo que sí está claro es que la diferencia la hizo cuando Jesucristo llega a esa barca. Y dice que cuando desembarcaron, vieron una brasa con un pescado encima y un pan. Y dice que Jesús le dijo, traigan algunos de los pescados. Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red y tenía 153 pescados la red. ¿Por qué tan curioso ese número de contar los pescados? A ver, los pescadores de esta clase, cuando ustedes pescan, cuentan. Aquí hay muchas leyes en la Florida, que si ciertos pescados puedes pescar 5, que si puedes pescar 10, que si el tamaño A usted no se le ocurre ir a pescar y después venir con un camión de pescado, porque si te agarra la policía y Coast Guard, vas a comer la harina de pescado en la casa después. Miren jóvenes, 153, algunos dicen, como diciendo que esos eran los países o los pueblos conocidos en ese momento en el Imperio Romano, que exactamente no eran países como los conocemos hoy, como diciendo que estos hombres que eran pescadores, habían pescado peces allí del mar de Galilea, su labor real era pescar hombres, pescar en todas las naciones, y el Evangelio a partir de ahora iba a comenzar una expansión tremenda. Jóvenes, y miren la palabra del Señor, vengan a desayunar. El Señor siempre tiene algo para nosotros. En este momento la necesidad, ¿cuál era? El alimento. Después de esa noche de frustración, de pesca infructuosa, ahora se había convertido en una pesca tremenda por la mano del Señor. Le dijo, vengan a desayunar. Habrán pasado por la mente de Pedro en ese momento, quizás como a veces por nuestra mente pasa como flashazos, muchas cosas, muchos eventos en nuestra vida. Habrá recordado Pedro aquella primera pesca, cuando el Señor lo llamó y le dijo, ven, deja de pescar ya en este lago y ven a pescar hombres. Habrá pasado por su mente cuando el Señor hizo un milagro con unos panecillos y unos peces, alimentó una multitud. Le habrá recordado ese fuego donde estaba ese pescadito allí y ese pan, esa brasa, la habrá recordado unos días antes en un fuego parecido, había negado al Señor. Quizás, especulando, pasaron muchos flachazos por la mente de allí de Pedro. Pero mire joven, había un objetivo. Hay un objetivo en que el evangelista Juan escriba este capítulo final. Porque diríamos que en las palabras del capítulo anterior todo hubiera terminado como un final bueno del libro. Pero a Pedro, muchos escritores bíblicos piensan, muchos eruditos, a Pedro, si lo dejamos con el mal sabor ese de negar al Señor, aunque él llora, después se arrepiente, Pedro hacía falta que a los lectores que íbamos después nosotros a leer ese evangelio, nos diéramos cuenta que el Señor lo restauró y el Señor lo levantó a una posición tremenda. Que fíjense, cuando hablamos de evangelismo mundial,
tenemos que pensar en Pedro y tenemos que pensar en Pablo. Y quizás si este capítulo no estuviera, nos hubiéramos quedado ahí como un Pedro que negó, que lloró, el gallo cantó, se arrepintió y quedó ahí. Y sin embargo este epílogo final tiene un objetivo. Después de haber desayunado y el Señor prepara las cosas, iba a suceder una conversación interesante. Y de pronto le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Miren, la traducción diríamos mejor sería esta. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas como dijiste? Más de lo que me aman estos otros discípulos. Ahí todo el mundo amaba al Señor cuando le convenía, ¿sí o no? Como en el tiempo moderno. Muchas personas vienen a las iglesias y son más creyentes y aman al Señor cuando están, ¿qué cosa? Bajo necesidad, bajo presión. Cuando todas las aguas se estabilizan, el amor por el Señor se enfría, el congregar se queda en un segundo plano, y ya. Miren, todo el mundo amaba al Señor. Y Pedro, que era vocero, también había dicho en otra ocasión que la amaba al Señor, y le dice, ¿y Pedro me amas más que estos? Las palabras, el juego de palabras en el griego se las puso ahí entre paréntesis. Vemos en nuestro idioma amor, 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 me amas, me amas, me amas, pero en realidad Jesucristo le dijo, me amas con amor ágape, me amas con ese tipo de amor que es el más grande de todos, el que se sacrifica, el que puede con todo, y dice entonces que Pedro le responde, sí, yo te quiero. En las versiones de ustedes dicen, Reina Valera me ama. Me gusta más esta porque esta en realidad dice te quiero, amor fileo, el amor ese que tengo, que está de padre a hijo, un poquito menor que el amor ágape. Vuelve, entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle, ¿me amas? Con amor ágape de nuevo. Y la respuesta de Pedro, vuelve a decírsela con otro tipo de amor. Si yo te quiero, con amor fileo. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, fíjense qué curioso, eso, porque lo leí de un erudito, Jesucristo le cambió el ágape y le dijo, Pedro, ¿me quieres? Usó fileo entonces. Y dice que la respuesta de Pedro por tercera vez fue de nuevo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. No cojas lucha con ágape y fileo en esta, conforme hay otros pasajes donde es necesario diferenciarlo. Llegó un momento donde Jesucristo, no creo ni que por cansancio ni por brutalidad de Pedro, fíjense que diríamos que rebajó un poco el amor, pero el corazón de Pedro, el Señor lo conocía. Y le dijo 2 veces, apacienta, apacienta, cuida. Ten cuidado de las ovejas. Pedro, muchachos, Pedro fue el tremendo evangelista del primer siglo. Había tenido fracasos, había tenido dudas, había negado al Señor, pero estaba siendo restaurado ahora a una posición tremenda. No solamente pescando hombres, no solamente como pescador de hombres, sino también como pastor. Estaba pastoreando o iba a pastorear al rebaño del Señor. Cuando un pastor, tenemos un pastor en esta clase, ama a Jesús, indiscutiblemente va a amar a las ovejas. Lo importante para un pastor es amar a Jesús. Cuando ama a Jesús realmente, va a venir, jóvenes, el amar también a las ovejas. No se puede amar a las ovejas sin amar primero al Señor. Y jóvenes, dice ahí que Jesús le dijo, sígueme. Le estaba vaticinando a Pedro, porque Pedro dice en la historia que murió crucificado como Jesucristo. Pero dice que en el momento final, eso lo dice la historia secular, Pedro dijo, bueno, ya que me van a crucificar, pónganme de cabeza. No quiero morir como mi maestro. Y dice que a Pedro le seguía, dice que también seguía el discípulo quien Jesús amaba, el discípulo Juan. Y dice que Pedro le dijo, y Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Óigame, que siempre la humanidad sale, muchachos. ¿Y a este qué le va a pasar? Y Jesús le dijo, ¿a ti qué? ¿A ti no te importa, Pedro? Sígueme tú, no más. Jóvenes, a veces nos desgastamos mirando lo que tenemos al lado, lo que el otro hermano hizo o dejó de hacer, y nos olvidamos que lo que el Señor me está diciendo a mí en esta mañana y a ustedes es, sígueme. Olvídate, en el buen sentido de la palabra, de Darwin y Eliané. Olvídate del flaco, olvídense de Eric, olvídense de Melissa. Sígueme tú. No obstante, en este seguir a Jesucristo, cuando tengan que tender la mano a Darwin y Eliané, se la puede atender. Cuando tengan que lavarle los pies a Eric, se los pueden lavar. Cuando tengan que darle la comida al flaco, que necesita más comida aquí. Pero jóvenes, no puedo perder de vista
que yo tengo que seguir al Señor. Jóvenes, ¿cómo termina este evangelio? Gloria al Señor. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos nosotros después de 20 siglos, que todo lo que hemos estudiado en estos 8 meses vino por inspiración del Señor. Les he puesto una foto ahí de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Jóvenes, esta es la mayor biblioteca del mundo. El día que vayan a Washington, D.C., no dejen de verla, es free. Usted está en el Capitolio y de pronto ustedes fueron. No, pero fuimos a Washington por eso. Bueno, cuando estén en el Capitolio hay un pasillo y usted cuando lo camina y de pronto llega a esa estructura así que se queda asombrado, la Biblioteca del Congreso. Nosotros estuvimos allí, le tiramos fotos por los pasillos. Ah, sí. Y jóvenes, estuve leyendo que es la mayor biblioteca del mundo. Y jóvenes, dice ahí, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas, que si se escribieran cada una de ellas, dice el evangelista Juan, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Jóvenes, esta es la historia de hombres y mujeres sencillos que se dejaron usar por el Señor. Pedro y Juan ya no están. Si no hubieran hecho caso al Señor, hubieran sido pescadores y se hubieran muerto siendo pescadores del mar de Galilea, a lo mejor con un negocio muy floreciente. La diferencia estuvo en aceptar al Señor, en creerle, en seguirle. Se convirtieron en pescadores de hombres y nosotros hoy, si dejamos que el Señor nos transforme, si le seguimos, si creemos, jóvenes, vamos a tener los mismos resultados, porque el mismo Espíritu que llegó allí, el viernes ahora que viene, se cumplen 50 días de la Pascua, el día de Pentecostés, la misma manifestación poderosa que hubo en Jerusalén en el primer siglo, sigue estando en cada uno de ustedes y de nosotros. Así que el Señor me los bendiga. Ha sido para mí un placer inmenso compartir este evangelio por primera vez. Y bueno, les digo, nos enfrentamos ahora en el Antiguo Testamento, el nuevo ciclo, y vamos allá al libro de Job. Entonces, vamos a orar. Bendice a estos muchachos, Padre, los presentes, los que oirán después en la semana, y los que no están, Señor, ni lo oirán, para que también para ellos llegue, Señor, la fe también pueda brillar y pueda crecer. Gracias, Padre, por la bendición de compartir la visión del evangelista Juan con estos muchachos en estos meses. Y te pido, Padre, que la misma certeza que movió a estos primeros discípulos a seguirte, a obedecerte, sea la que esté en los corazones de ellos. Porque seguimos siendo testigos del mismo Señor. Seguimos teniendo el mismo poder y la misma asistencia del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú no cambias. Porque el objetivo de evangelizar, de traer los perdidos, Señor, a los pies de Jesucristo, se mantiene en estos 20 siglos. Que estos muchachos, Padre, sean hermosos embajadores y heraldos de tu palabra. Ten misericordia de los que no están. Que también hasta ellos llegue, Señor, la luz de Jesucristo. Y haya el cambio de muerte a vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.